Bienvenidos a Psicología con Ricardo Gurrola. Hoy vamos a hablar sobre un tema de gran relevancia: el impacto de la pandemia en la salud mental. Cuando se declaró pandemia oficialmente el 11 de marzo del 2020 a la fecha de hoy, han pasado aproximadamente 4 años y 2 meses. Esto no quita importancia, ya que ha pasado bastante tiempo, pero lo que sí es que ha dejado una huella imborrable en la historia y en la salud mental. Nos sumergiremos en las consecuencias a largo plazo del COVID-19 en nuestra salud psicológica y cómo podemos recuperarnos. Entonces, acompáñenme. Yo soy Ricardo Gurrola y estoy emocionado de compartir con ustedes esta información valiosa y estrategias útiles para manejar este desafío. La pandemia del COVID-19 ha dejado una huella indeleble en nuestras vidas. Más allá de las implicaciones físicas, ha generado una crisis de salud mental a nivel global. En este episodio revisaremos estadísticas recientes, investigaciones actuales y estrategias para manejar el estrés y la ansiedad derivado de esta situación sin precedentes. Primero revisaremos el impacto inicial y consecuencias a largo plazo. Para empezar, es importante entender el impacto inicial que tuvo la pandemia. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el 93% de los países reportaron interrupciones en los servicios de salud mental durante la pandemia. Esto tuvo un efecto dominó, incrementando los niveles de ansiedad, depresión y otros trastornos mentales. Debido a la saturación originada, debido a la histeria colectiva y debido a los niveles de estrés derivados por el aislamiento forzado que se tuvo, era natural tener esta respuesta, y pues el 93% de los países reportaron esta situación. Además, un estudio publicado en The Lancet mostró que en el 2020 hubo un aumento del 25% en trastornos de ansiedad y 27.6% en los trastornos depresivos mayores a nivel global. Estas estadísticas pues son alarmantes. Lo que pasa fue que debido a la saturación, debido al aislamiento, como ya lo había comentado antes, pues esto se incrementó. Son números bastante alarmantes, es decir, aproximadamente 2 o 3 personas de cada 10, además de los que ya existían, tuvieron este padecimiento. ¿Qué pasa con las consecuencias a largo plazo? Muchos expertos temen que estas secuelas psicológicas perduren mucho más allá de la pandemia, es decir, que a la fecha de hoy sigan habiendo consecuencias y repercusiones de lo acontecido. Les hago una pregunta: ¿cuáles creen que serán las consecuencias a largo plazo de esta crisis en nuestra salud mental? ¿Qué consideran ustedes? Además, ¿cómo podemos prepararnos para enfrentar estos desafíos a futuro? Sin duda son preguntas clave que debemos de entender nosotros como expertos en la salud mental. Además, los usuarios y las personas deben de ser más conscientes de sus propios síntomas. Ellos son quienes los están sintiendo. A veces el estrés de la vida cotidiana, a veces una simple tristeza o un sentimiento melancólico, lo pasamos por alto. Lo importante es atendernos, revisarnos, acudir con un especialista y ver qué es lo que está ocurriendo con nosotros. Los orígenes de esta pandemia fueron hace 4 años y aún hay efectos dominó. Veamos quiénes son los grupos vulnerables y los factores de riesgo. Otro aspecto crucial a considerar son los grupos más vulnerables. La pandemia ha afectado de manera desproporcionada a ciertos grupos, como trabajadores de primera línea, las personas mayores y aquellos con condiciones de salud preexistentes, es decir, problemas cardíacos, presión alta, algunas enfermedades crónicas también. Este grupo desgraciadamente pasó a mejor vida cuando inició la pandemia. Se estima que al menos en Estados Unidos el 93% de las personas que fallecieron tenían más de 50 años. Esto da una cifra de 947.882 muertes. Además, no debemos olvidar a los jóvenes y adolescentes. La interrupción de sus rutinas escolares, el aislamiento social y la incertidumbre sobre el futuro tuvo un impacto muy profundo en la salud mental de ellos. Es muy común el escuchar que, al menos en México, debido a las vacaciones de Semana Santa y el natalicio de Benito Juárez, que es un día asueto, se alargó ese puente y fue el puente más largo que habíamos visto. Derivado de esta pandemia, el saber cuándo salíamos pero no cuándo regresábamos fue un factor importante.
Un estudio de la UNICEF encontró que más del 40% de los jóvenes reportaron sentirse menos motivados para realizar actividades que normalmente disfrutaban. No solamente fue el hecho de no quiero acudir a la escuela o al trabajo, sino actividades que antes cotidianamente realizaba, como salir con amigos, realizar deporte o actividades extracurriculares que satisfacían a los jóvenes. 40% de los jóvenes, 4 de cada 10, eso es una cifra bastante alta. Además, preguntándonos un poco, ¿no? ¿Qué factores de riesgo específicos se habrán exacerbado por problemas de salud mental en la pandemia? Es decir, si ya teníamos ahí algo, alguna situación relevante, la pandemia vino a expandirlo, a exacerbarlo, vino a afectarnos en gran medida. También, ¿qué grupos poblacionales fueron los más afectados y por qué? ¿Por qué las personas trabajadoras de primera línea? ¿Por qué los adultos mayores? ¿Había algo ahí antes o desde siempre han sido grupos vulnerables? La pandemia vino a abrir un foco ahí de importancia y a decirnos, aquí estas líneas debemos de fortalecer. Vamos a pasar también a otra parte, por ejemplo, datos y estadísticas relevantes. Algo que a mí me llama mucho la atención y que me gusta es esta parte de la estadística, porque al final no podemos enfatizar o aterrizar la información, darle el impacto que es si no tenemos estadísticas certeras. Podemos hablar de muchos datos, podemos hablar de factores cualitativos o cuantitativos de cierta forma, pero hasta que no tenemos una estadística y podemos medir, no podemos tener una noción del impacto que se tuvo. Y para esto, para dar un contexto a esto que estamos hablando, vamos a revisar estas estadísticas relevantes. Según una encuesta realizada por Kaiser Family Foundation en Estados Unidos, el 41% de los adultos reportaron síntomas de ansiedad o trastornos depresivos en enero de 2021. Es decir, empezó en mayo de 2020 y para enero de 2021 más del 40% de los adultos tenían algún trastorno. A comparación del primer trimestre del 2019, donde no había una pandemia, fue una comparación del 30%, porque en aquel entonces, en 2019, se contaba con un 11%. Incrementó la estadística, evidentemente. Además, en Reino Unido, la organización Mind reportó que el 60% de los adultos y el 68% de los jóvenes dijeron que su salud mental se había deteriorado durante el confinamiento. ¿Ustedes experimentaron esto mismo al momento de estar aislados? Cuando era forzado y obligatorio el hecho de quedarse en casa, de no salir más que lo necesario. Home office también, o el estudio a distancia, todo nos tomó por sorpresa, no sabíamos qué hacer en esos momentos. Al final, la situación más relevante que nosotros debemos de contemplar es que cuando estamos acostumbrados a un estilo de vida, de salir de casa, trabajar, ver compañeros, tener los problemas habituales o las situaciones habituales y de un momento a otro, sin previo aviso, nos confinan, nos aíslan, nos dicen que ya no vamos a ver los compañeros, que nuestro hogar va a ser nuestro lugar de trabajo, que el mismo lugar donde descansas, donde duermes, donde te recuperas del día, va a ser tu lugar de trabajo. Eso termina afectándonos. Ahora, ¿qué nos dicen estas cifras sobre el estado actual de salud mental a nivel global? En ese momento fue un 60% el incremento. Pero actualmente, ¿cómo nos encontramos? ¿Actualmente hay secuelas? ¿Cómo se comparan esas estadísticas con la situación previa a la pandemia también? Hubo un incremento notorio. La pandemia sí vino a afectar la salud mental, pero actualmente ¿cómo estamos? Esa es una pregunta bastante importante. Ahora que conocemos estas estadísticas, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué estrategias de recuperación o apoyo tenemos? Aquí es algo muy importante, porque la recuperación, la forma en la que nosotros volvemos a reacostumbrarnos y readecuarnos a la dinámica que teníamos, debemos de implementar algunas estrategias. ¿Qué estrategias podemos implementar para mejorar nuestra salud mental en ese contexto?
Algunas de ellas es la terapia online. Ha ganado mucha popularidad debido a la pandemia y hay resultados evidentes sobre ello. La accesibilidad también es un factor importante. La adherencia al tratamiento, los costos, el servicio y la calidad. No hay diferencias realmente evidentes y notorias o claras y científicas entre la terapia presencial y la terapia online. Ambas son igual de efectivas y eficientes. Entonces, la terapia cognitivo-conductual o TCC es un ejemplo que ha demostrado ser efectiva en el manejo de ansiedad y depresión en ambas modalidades, online y presencial. Además, la práctica del mindfulness y la meditación pueden ayudar a reducir estos niveles de estrés. También es importante mantener una red de apoyo, una red social. Esta red que nos ayude en momentos de crisis, momentos complicados, que nos ayuden a salir adelante. Es crucial mantenernos en comunicación con ellos y a pesar de que existió un distanciamiento físico, encontrar maneras de mantenernos conectados. Tenemos tecnología y podemos hacer uso de ella para tener ese contacto y esa cercanía a pesar de la distancia. Es importante y crucial para nuestra salud mental. Les pregunto a ustedes qué estrategias implementaron en esos momentos. ¿Alguna de estas les fue útil o les ha sido útil durante la pandemia o en estos momentos les han ayudado a salir adelante? También, ¿qué técnicas conocieron de otras personas que les hayan funcionado? ¿Qué estrategias tomaron para recuperarse y para tener una red de apoyo? Finalmente, me gustaría que abordáramos algunas situaciones importantes, ¿no? Por ejemplo, alguna serie de preguntas y respuestas a ver qué podemos resolver. Por ejemplo, una de las preguntas más frecuentes es ¿qué podemos hacer si sentimos que nuestra salud mental ha sido afectada gravemente por la pandemia o fue afectada? Bueno, en primer lugar, es importante reconocer y aceptar los sentimientos, eso es fundamental. Luego, buscar ayuda profesional es un paso clave, no estamos solos y hay recursos disponibles. Otra pregunta frecuente es cómo apoyar a los amigos o familiares que están pasando por dificultades emocionales. Es básicamente lo mismo, ayudarles a que reconozcan lo que sienten, orientarlos a pedir ayuda. No estamos solos y podemos apoyarnos. El hecho de reconocer lo que sentimos es fundamental, porque a veces podemos adecuarnos a una, entrecomillada, normalidad y quitarle la importancia a lo que sentimos. Es importante sentirnos escuchados sin que nos juzguen, que nos ofrezcan un apoyo emocional. Además, esta es la diferencia entre la salud mental y el trastorno. Hay que evitar llegar a esa parte. Como conclusión, podemos resumir que la pandemia ha tenido un impacto significativo en nuestra salud mental, pero hay maneras de manejarlo y recuperarnos de esto. También es importante entender que todos los pasos que ya hemos realizado durante la pandemia para preservar nuestra salud mental, hay que seguirlos llevando a cabo un tiempo más. Es evidente que a pesar de que han pasado 4 años de la pandemia, aún hay efectos sociales, efectos culturales, personales y familiares. Entonces no hay que bajar la guardia y mantenernos siempre al tanto. Además, quiero ofrecerte información en México, lo que pasó aquí en México, algunas estadísticas demográficas. Por ejemplo, antes de la pandemia se estimaba que alrededor del 16.6% de la población mexicana padecía algún trastorno antes de la pandemia. Posterior a la pandemia se instauró, es decir, se encontró que el 38.5% de los mexicanos reportaban algún síntoma de depresión o ansiedad. Son cifras bastante grandes, es decir, del 16 pasamos al 38%. Además, los jóvenes y adolescentes mexicanos también han experimentado un aumento en sus problemas de salud mental. Durante la pandemia, una encuesta realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, reportó que el 38% de los estudiantes universitarios reportaron síntomas de ansiedad y 35% síntomas de depresión.
confirma justamente, fue una tendencia este aumento y estas cifras relacionadas. A pesar del incremento y de la creciente demanda, los accesos de salud mental en México a la fecha aún siguen siendo bastante limitados. No tienen una estrategia clara para este tipo de situaciones y en próximas pandemias, si es que llegaran a ocurrir, no tenemos forma de cómo lidiar con esta situación. Es un tratamiento que no se ha experimentado del todo y que no se tiene un método contingente ante ello. También el impacto económico que se tuvo derivado por la crisis. Este impacto económico repercutió en la salud mental de los mexicanos, la incertidumbre laboral, el desempleo, inestabilidad financiera. Estos factores contribuyeron a que existieran mayores niveles de ansiedad y de estrés. Finalmente, la desigualdad social. Es más que evidente que en México, teniendo estas dos partes de poblaciones en extrema pobreza y poblaciones donde hay mayor asequibilidad y riqueza, hubieron comunidades marginadas y algunos grupos vulnerables como pueblos indígenas o personas de bajos ingresos enfrentaron mayores dificultades para acceder a servicios de salud mental y apoyo psicosocial. Por mi parte ha sido todo. Solamente dejarte mis redes sociales. Me podrás encontrar en Facebook como psico.ricardo.gurrola, psico.ricardo.gurrola en Facebook, en TikTok también como psic.ricardo.gurrola. Pásate también por mi Instagram, psic.ricardo.gurrola, ese es mi Instagram, y en Twitter, psic.ric.gurrola. En Twitter me podrás encontrar como psic.ric.gurrola, Twitter o X, como lo queramos ver. Además, mi página web estaré subiendo información de suma importancia y algunos artículos que podrán ser de tu interés. Me podrás encontrar en mi página web llamada mentalidadplena.wordpress.com. Ahí podrás encontrarme. Por mi parte ha sido todo, espero te haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo. Bye.